Fueron necesarios 13 años, pero finalmente Avatar ha vuelto. La película que alguna vez fue la más taquillera de la historia regresa a las salas con la esperanza de captar a las nuevas generaciones y recordar al público por qué les gustaba en primer lugar. Desde luego es uno de los casos más curiosos del cine contemporáneo. Con casi $3.000 millones recaudados, la película de James Cameron ha sido vista por prácticamente todo el mundo, pero casi nadie piensa en ella. Sí, hay fans de Avatar, webs dedicadas a aprender el lenguaje de los Na'vi y los que siguen defendiéndola en redes sociales cuando alguien suelta la típica broma de ¿quién puede recordar el nombre de alguno de los personajes de esta película? Pero lo cierto es que está lejos de ser una cinta de culto como Star Wars, El Señor de los Anillos, El Caballero de la Noche o la saga de Harry Potter. Su banda sonora, a pesar de ser extraordinaria, no es icónica, sus frases no son recordadas, nadie se emociona al ver a sus personajes. Es posible que una de las películas con más éxito comercial de toda la historia del cine no haya dejado ningún legado cultural, y si es así, ¿qué es lo que lo convirtió en dicho fenómeno? Primero hay que tener en cuenta un factor que diferencia a Avatar del resto de títulos citados, y que a la vez la convierte en un caso prácticamente milagroso dentro de la industria de Hollywood. Esta es una película original, no está basado en un cómic, ni en novelas, ni es el remake o secuela de una exitosa trilogía de los años 80. James Cameron escribió el guión partiendo de cero, creando un universo completamente inédito con personajes desconocidos, y aún así consiguió que el público se presentara en las salas de cine en masa. Si miramos el top 10 actual de las películas más taquilleras de la historia sin ajustar la inflación, solo hay dos películas que no son sagas de Marvel, Star Wars o Parque Jurásico. Y curiosamente, ambas están bajo el mando del mismo director, lo cual nos habla del gran talento y visión de James Cameron. Hablamos de una superproducción de ciencia ficción con un presupuesto de unos $300 millones, totalmente original. Era un salto al vacío por parte de 20th Century Fox, que lo dieron porque confiaban en el tipo que había hecho Titanic. Esta confianza en el cineasta, por otra parte, ha provocado que Avatar no se convierta en una fábrica de secuelas y spin-offs. Cameron decidió invertir todos los años necesarios en desarrollar la primera entrega, y es él mismo que se ha asegurado de evitar que las secuelas llegaran hasta que estuvieran totalmente preparadas y a la altura de la primera. Pero esta característica puede haber jugado en contra de la presencia de Avatar en la cultura popular. A fin y a cabo, el universo cinematográfico de Marvel lleva produciendo películas desde 2008, un año antes del estreno de Avatar, y gracias a su intrincada narrativa, se ha convertido en la reina de la taquilla. Cuando una saga tiene muchas entregas y cada una de ellas es más exitosa que la anterior, es fácil que siga presente en la conversación. Aún así, si el público no tiene en mente Avatar, gran parte de la culpa está dentro de la película. Es cierto que el guión es prácticamente una copia de Pocahontas y otros relatos de salvadores blancos en pueblos nativos como Bailando con Lobos. Los giros son predecibles y a los personajes les falta, irónicamente, tridimensionalidad. Su relato sencillo no ha dejado ninguna influencia, pero el legado de Avatar está en otras partes, y ese legado hace que Avatar merezca respeto. Dejó un legado tecnológico para empezar. Quizá no en su uso del 3D, pues en realidad hay muy pocas películas que aprovechan la tecnología de una forma tan impresionante. Más bien, lo que hubo tras Avatar es una temporada de estudios queriendo explotar el 3D con vergonzosas conversiones sin alma ni sentido, hechas para sacarle dinero al espectador, pero sí trajo otros avances como el salto digital en las salas del cine. Por aquel entonces aún no había muchos exhibidores en contra que tuvieron que dar definitivamente el paso tras el éxito de Avatar. O la mejora de tecnología de captura de movimiento. Hasta entonces había casos como el Gollum del Señor de los Anillos, pero los Na'vi demostraron a la industria de Hollywood que crear digitalmente personajes virtuales con expresiones increíbles y naturales era posible. Pandora sigue siendo uno de los universos más ricos, memorables y creíbles creados de forma totalmente digital en una obra audiovisual. Tan inmersiva es Avatar gracias al buen uso del 3D que surgió el fenómeno de la depresión post-Avatar. Una dolencia que algunos espectadores sentían al acabarse la película y darse cuenta de que el universo que habían experimentado no era real. Ahora el UCM crea planetas y multiversos coloridos y exuberantes. Disney desarrolla live actions, pero no existiría sin el avance que Avatar supuso de un camino que habían empezado títulos como Star Wars. De hecho, quizá en esta capacidad de inmersión esté plantear la película más como una entrada a un parque de atracciones que como una historia. Fue lo que hizo que Avatar no sea una película de las que recordamos tramas, frases, giros o personajes. Pasa algo parecido con Origen, de la que por cierto, tampoco creo que nadie recuerde el nombre de ningún personaje. Tanto Nolan como Cameron son expertos en manufacturar una experiencia cinematográfica que explote las capacidades de espectáculo que brinda la sala de cine.
y ese potencial va más allá de lo narrativo, se crea pensando en la experiencia de la gran pantalla. En ese sentido, Avatar consiguió lo que se proponía, más que contar un cuento que se instalara en el imaginario popular, ofrecer al público un espectáculo propio y único de la sala del cine. Ver Avatar en plataformas streaming o en Blu-ray en casa, por muy buenos televisores que tengamos, arrebata gran parte del sentido de la película y eso devalúa la experiencia. Precisamente lo que hace que una película se convierta en una obra de culto o crezca en popularidad con los años. En conclusión, Avatar revolucionó el cine. Es de los pocos casos donde se puede afirmar que el espectáculo importó más que el guión. Todas las superproducciones de las que disfrutas actualmente, sin importar de qué compañía sea, existen gracias a la visión de James Cameron y su impresionante equipo. Avatar es más que tecnología y efectos visuales. En una industria monopolizada por superhéroes, Avatar es una entrada a un nuevo universo. Esperemos que La forma del agua sea una digna continuación. Esperen el video en estos días.